Dirígelo a Valentín, a Valentín. De aquellas enseñanzas estaba una fe en la vida, una fe en el hombre y una fe en las posibilidades del hombre. Entonces, bueno, era muy fácil comprobar cómo a nivel individual y a nivel social, ya sea en el campo de la familia, ya sea en el campo del trabajo, de la pareja, cuando esos campos se veían afectados por la falta de fe, por la falta de confianza, no podían sostenerse, no podían mantenerse en pie. Eso se veía también a nivel social cuando en alguna institución, en algún sector de la sociedad, este sector se veía afectado por esa falta de fe, por esa falta de confianza. Era muy poco el tiempo en que podía mantenerse. Entonces, bueno, esa era la idea de transmitir, esa era la enseñanza básica de la doctrina de Silo, y esa es la enseñanza básica que trata de transmitir la comunidad. Y esto es lo que se le explica a cualquier persona que se acerca a la comunidad, se le explica, bueno, pues que tiene que acrecentar la fe en él, que tiene que acrecentar la fe en otro, y que tiene que colaborar en la construcción de un mundo mejor, que tiene que trabajar en comunidad de pareja, en comunidad de familia. La comunidad de lo que se preocupa es de informar sobre su mensaje, sobre sus actividades y sobre sus procedimientos, cómo hace. De manera que cada persona libremente pueda decidir si le interesa participar o no de nuestras actividades. El origen de la comunidad se remonta al 4 de mayo de 1969. Girando a la derecha. Fue cuando Silo, el fundador, hizo el primer desarrollo público sobre el tema del sufrimiento y el modo de superarlo. Varios jóvenes entusiastas imprimieron y difundieron aquello que es el primer mensaje que dio Silo y la primera publicación de la comunidad. Es simpático el hecho de que aquello se costeara en base a venta de papel y de algunos vidrios o botellas. Allí se configuró el primer grupo consistente que empezó a trabajar en un garaje sucio y viejo, y esos fueron los orígenes a partir de donde empezó a desarrollarse una serie. Otro libro que está por salir esta semana, una editorial española también, lo saca, está escrito este verano, invierno en Argentina, en donde Silo, en su exposición, define cuál es la misión de todo ser humano en la Tierra, de manera que pueda orientar una vida con sentido. Autoliberación, escrito por Luis Alberto Onda. Este libro es recopilación y desarrollo de técnicas de trabajo interior, en las que se basa en la preparación de los instructores de la comunidad. El libro de la comunidad es un material de procedimientos al par que recopilación de experiencias y temas formativos. En base a este libro se siguen semanalmente, como antes decíamos, las reuniones de comunidad. Existen otros materiales, no sé si hay alguna cinta por ahí. Bueno, son una colección de cassettes en la que están grabadas numerosas experiencias guiadas del libro de comunidad, ambientadas musicalmente y con efectos especiales. Entonces, uno de los temas del libro este de comunidad son experiencias guiadas.
Entonces, esos cuentos están armados de manera que yo me voy poniendo en situaciones de mi vida cotidiana y voy resolviendo los problemas que en esa vida cotidiana vamos teniendo. Estos son los 5 cassettes. Y luego existe otro cassette, que es el curso rápido de extensión, que es uno de los temas tratados en este libro, que se ha adaptado a forma de un plan de difusión, de un darnos a conocer públicamente durante todo este trimestre del año. Actos organizados en las distintas capitales del mundo se van a dar a conocer públicamente cuál es la propuesta de la comunidad, sus objetivos y procedimientos. Algunas de estas ciudades, que a continuación relacionamos, han invitado a un equipo de representantes de otros países para que participen de estos actos. Este equipo básico está formado por Silo, Isaac Pinudín, representante de la comunidad de Filipinas; B.N. Ayapa, representante de la comunidad de India; Daniel Zuckerbrot, representante de la comunidad de Canadá; Nicole Miers, representante de la comunidad de USA; Peter Gudjonsson, de la comunidad de Islandia; y Salvatore Pulera, de la comunidad de Italia. También participarán, este es el equipo básico, y también participarán en estos actos delegaciones de los países europeos y de las provincias españolas. Hay autores de los libros, como son Luis Alberto Ama, que también participarán en esos actos, y José Caballero. Entonces, la relación de actos y ciudades es la siguiente. En Madrid, el día 27, a las 12 horas, habrá un recibimiento a este equipo que llega a Barajas. Calculamos que asistirán unas 5.000 personas. Y en ese recibimiento participarán también las delegaciones europeas y de las provincias españolas. A las 19 horas hay un acto público de la comunidad en el pabellón de deportes de Real Madrid, a que asistirán los invitados y las delegaciones. El día 28, a las 19 horas, hay una rueda de prensa en esta misma casa, en la que participarán Chilo, el equipo y los autores de los libros. El día 29, a las 19 horas, hay una firma de libros en la librería Vips de la calle Princesa 4, en la que participarán Silo, autor del Pasaje interno y la Vida interna; Luis Alberto Alman, autor de Poligrafión; José Caballero, autor de Morfología, un libro por salir también de novedad; y Salvatore Pulera, autor del Informe Tócare, otro libro próximo a salir. El día 30, a las 19 horas, perdón. O integren el estamento directivo de la comunidad aquí en España. No tenemos ninguna relación de personalidades porque entendemos que la comunidad va destinada a cualquier ser humano y dentro de la comunidad no se distingue cualquier persona. Dentro de, en un folletito que quizás le haya llegado, que habla de una suerte de 100 preguntas y respuestas respecto a la comunidad, se habla de que aquella persona que se acerca a la comunidad con la idea de que ella, por su especial característica, la comunidad se va a servir de ella por su nombre, por su economía, etcétera, etcétera, como que no está entendiendo el planteamiento base de la comunidad. Entonces no nos preocupamos de ese tema en cuanto al apoyo. Sí te puedo decir que esta semana pasada estuvimos
sorpresa. El punto importante, pienso yo, del crecimiento lo digo como miembro participante de la comunidad, es que humanizar la Tierra y conseguir un mundo mejor. Pero así de modo abstracto o ideológico queda muy bien, pero a nivel práctico, ¿qué es lo que hace la comunidad para conseguirlo? Bueno, la idea que tiene la comunidad es crear condiciones de superación del sufrimiento. Entendemos que la historia del ser humano es una lucha contra el sufrimiento, contra la enfermedad, contra la muerte, y que gracias a eso ha ido evolucionando, gracias a eso ha ido procesando. Hay que crear condiciones de manera de sentar como una base nueva. La comunidad habla de que el sufrimiento, que es mental, no es real, el dolor es una cuestión física, el sufrimiento mental, bueno, es posible superarlo. Entonces se dirige, la forma de realizar eso es dirigiéndose al individuo y su medio inmediato. De manera que ese individuo y ese medio inmediato supere el sufrimiento. Eso contamina a otros. ¿Cómo superar ese sufrimiento? Bueno, le expliqué que hay una serie de técnicas, problemas con el pasado, problemas con el presente, problemas con el futuro, problemas de sentido de la vida, que es el punto clave. El mayor problema que puede tener un individuo es si no tiene sentido en su vida, si no sabe hacia dónde va. Entonces nosotros no decimos cuál. Y nosotros decimos, ¿qué es humanizar la tierra? Humanizar la tierra es aprender a dar. ¿Y qué es aprender a dar? Aprender a dar es romper la contradicción profunda que es lo que trae el sufrimiento. No es dar en el sentido tradicional del término, es dar, como Rafa decía, a nivel de si yo en este momento me muevo contradictoriamente, si digo A, luego B, pienso una cosa, siento otra, actúo de otra manera, yo quiera o no, eso me trasciende. Se lo paso a quien tengo a mi entorno. Llevo el sufrimiento, porque la contradicción, nosotros definimos el sufrimiento como la contradicción profunda del individuo. Yo que aprendo a hacer, aprender a dar, aprender a vivir unitivamente. Si yo vivo unitivamente, bueno, yo estoy un poco sorprendido de lo que estáis contando. Me parece así a simple vista una exposición de los hechos maravillosa. Yo vengo luchando mucho por transformar este mundo dentro de mi pequeña parcela radiofónica, donde ahí soy un pequeño grano de anís. Esta labor vuestra es una especie de terapia colectiva, como hacen algunos buenos psiquiatras, o bien de terapia colectiva o bien de terapia individual. Algún compañero mío preguntaba algo, que he cogido las notas y me vienen muy bien para preguntar ahora. Un psiquiatra se sienta con un hombre que está al borde de muchos abismos por muchos problemas o porque no encuentra salidas a la vida, y el psiquiatra no te ofrece ninguna solución. El psiquiatra te dice, analízate tú. Al cabo de los 3 o 4 años, pongo un ejemplo, aquel hombre posiblemente se encuentra a sí mismo, no ha hecho nada, no le ha dado ningún fármaco, le dijo lo mismo que estáis contando vosotros ahora. Encuéntrate tú, analízate. Y aquel hombre flota y obtiene un resultado positivo muy grande. Lo que pasa es que a veces estas labores de los psiquiatras, por poner un ejemplo, no se difunden y entonces se cree que es una labor negativa la de estos hombres. ¿Es parecido lo que vosotros estáis haciendo? ¿Es una labor de terapia colectiva? Si usted dice que es una labor de terapia colectiva, está presuponiendo que la colectividad necesita una terapia, o sea que está mal. No sé si... Sí, más o menos. Nuestro punto de vista no es que haya que hacer una terapia colectiva. Nuestro punto de vista es que el psiquiatra tiene que existir el psicólogo, pero que son campos distintos a los nuestros totalmente. Bueno, yo me he incorporado muy tarde, perdón. Estoy
hecho, pero en fin, ese sector de juventud en el mundo entero, drogadictos o alcohólicos o muertos en vida, por denominarlo de alguna palabra, por culpa de quien sea, no me voy a meter ahora en hacer un análisis aquí, ese sector de madurez de hombres de mi edad que lo están pasando francamente mal y a lo mejor tienen un buen trabajo y unos buenos ingresos, pero que están como rodando como una pelota porque no hay tampoco una ilusión, y ese sector de millonarios con mayúsculas, donde los suicidios se están multiplicando en el mundo entero. Entonces, esa gente que lo está pasando francamente mal, con dinero y sin dinero, ¿cómo están respondiendo a la llamada? No tenemos una estadística del nivel económico de los miembros de la comunidad, ni de los problemas que tiene cada uno de los miembros de la comunidad. Lo que sí le puedo decir es que usted está hablando de alguna manera la propuesta que estamos haciendo en cuanto a que esas cosas que sirve dinero, sirve prestigio, sirve una serie de cosas, pero pareciera que no son lo esencial. Como que dentro del ser humano habría dos partes. Lo que es una construcción interna, en cuanto a ir creciendo internamente, que no son actos con tener más dinero, no tienen que ver con eso, no tienen que ver con ser más exitoso en la vida, no tienen que ver con ese tipo de cosas. Y luego una serie de actividades cotidianas que tienen que ver con la profesión que yo tengo, pero que son dos ámbitos distintos. Entonces, alguna persona puede crecer internamente, ir superando sus problemas, ir encontrando sentido en su vida y ser fontanero, y otro ser millonario, o ser profesional, o ser ama de casa, o ser... Entonces, la respuesta que se está dando, no conozco muchos millonarios dentro de la comunidad, así como te parece. Bueno, es una catalogación mía, oye, yo me he integrado tarde, somos personas que nos hicieron en su día el planteo, notábamos que nos resonaba internamente y dijimos, bueno, vamos a apoyar a ver qué pasa con uno y qué pasa con la gente que a uno le rodea, ¿no? Uno a primera vista pudiera pensar que ese tipo de planteamientos se lo hacen algunas personas raras, poca gente en general. Uno piensa que ese tipo de planteamientos lo hace la gente que tenga muchos problemas. O lo que, como comentaba usted, en principio se dice a psiquiatras. ¿Y cuál fue la sorpresa de uno cuando uno se encuentra que la gente que participa en estas actividades es más bien gente voluntaria, gente que quiere hacer cosas, pero que no comprende muy bien esas cosas que hace? Nosotros poníamos un ejemplo simpático de que qué pasaba, por ejemplo, con aquel bombero que no cobra por esas actividades que realiza, que está pendiente que a lo mejor a las 4 de la mañana le ven con la campana y te aquí ya para un incendio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llega a las 8 de la mañana a su oficina, a su trabajo cotidiano, y llega con ojeras y le pregunta a la persona que tiene al lado, ¿y tú qué ganas con eso? ¿Qué se consigue? Lo más que uno puede conseguir es que si se repiten mucho ese tipo de jornadas uno le echen, aunque no es, digamos, de alguna forma eficaz en su trabajo. Bueno, ese es el tipo de gente que nosotros estamos observando que se está acercando a nuestras actividades. Es el tipo de gente que está permitiendo como ese crecimiento tan acelerado y ese tipo de gente tan entusiasta que en el mismo hecho de hacerlo están empezando a entender que eso es útil. Es útil a esas personas, a ellas mismas. Que es útil y que notan que ahora en su casa no son las cosas como antes. Que pueden entender y comprender cómo dirigir ese tipo de relación con sus familiares, con su pareja y así siguiendo, ¿no? Ese que sí quería hacer yo esa puntualización, ¿no? Que el destinatario, que la gente que está acudiendo más a trabajar con nosotros son gente voluntaria, gente que quiere hacer cosas religiosa en la costumbre usual, y es fe, sentido de la vida interior, se habla de muerte y futuro. Entonces me gustaría que me aclarasen un poco qué relación puede tener esto o no relación con estos factores religiosos. Por otro lado, parece que interpreto yo que se da por supuesto que esta comunidad parte de que las religiones están fracasadas. Entonces, ¿es esto un sustitutivo de las religiones bajo un prisma más moderno, más profano? Esta es la pregunta bajo estos dos puntos
fe en las religiones está cayendo. Tenemos otros ejemplos en otros puntos del planeta en el que pareciera que no. O sea que las religiones están decayendo, no sé si contesto a su pregunta o no. Bueno, un poco sí, ¿verdad? Pero no veo del todo claro, ¿eh? El problema de la fe, usted habla de que eso tiene que ver con las religiones, yo estoy escuchando, por ahí los diarios comentan también, y los políticos hablan de la fe también, y en el trabajo se habla de si se tiene fe, en el trabajo, o sea que pareciera que es un tema que en general y en España está muy ligado a la religión, pero que no creo que sea de ámbito puramente religioso. Sí, todo depende del contenido que pongamos. Y decía que su filosofía de la vida, decía este que intervenía, pues no lo veía claro, porque sin contradicción parece que no hay movimiento en la vida, ¿eh? Y entonces todo se paralizaría. Este punto yo creo que es importante, porque pienso yo que habría que hacer una distinción entre lo que son contradicciones y lo que son antagonismos. Evidentemente los antagonismos no tienen solución, ¿eh? Y eso es negativo, y el mundo va mal porque hay muchos antagonismos que no pueden tener una solución. Otra cosa es que tengamos contradicciones, como yo creo que ha dicho también esta señorita que ha intervenido antes, ¿verdad? En el sentido que no todos somos iguales, no todo es igual, entonces hay una serie de tensiones que no son completamente negativas y que no se pueden evitar. Si las evitásemos, entonces todo se paralizaría. Entonces pregunto yo si efectivamente esta interpretación que doy yo de la palabra contradicción como más bien un antagonismo es lo mismo que ustedes piensan, o realmente este movimiento tendría el peligro de ser una cosa que tendería a centrarse en uno mismo internamente y por lo tanto un cierto evasionismo más o menos disfrazado de los problemas reales que hay en el mundo. Bueno, yo creo que antes se ha contestado la pregunta. Nuestro punto de vista es, la contradicción es cuando uno se queda cerrado, cuando no tiene movilidad, cuando lo ve todo negro y no ve salida. Lo otro son problemas resolvibles. El problema es la contradicción. O sea, lo que hay que resolver en el caso que se ve es la contradicción. O sea, cuando el individuo no ve futuro, se le cerró totalmente el futuro. La señora que se ha suicidado dejó una carta diciendo que lo ha hecho porque ya su vida no tenía sentido. Eso quiere decir que a esa mujer se le cerró el futuro por completo. Y realmente podía hacer muchas cosas a lo mejor. Pero fue presa de una fuerte contradicción y determinó por un lugar no aconsejado. Ese es el punto, o eso es lo que llamamos nosotros contradicción. Hay personas que cogen, tienen capacidad económica debido a su número y adquieren un local. Lo adquieren desde el punto de vista de alquilar. Y entonces, entre todos ellos, debido a sus aportaciones, alquilan el local. ¿Qué ocurre? Que se puede dar un acto público, como por ejemplo puede ser el del 27, ¿no? Este que ha comentado Rafael, el del 27, nos vamos a juntar de toda España y vamos incluso a invitar a la delegación. Bueno, entonces ahí las comunidades, que son ellas las que están financiando los materiales, las que están financiando el local, ponen una parte para poder coordinar y poder aportar el dinero suficiente para alquilar ese pabellón de Real Madrid, ¿no? Ese sería desde el punto de vista económico, porque nosotros no tenemos personas liberadas económicamente. Es más, nosotros vamos a pedir que la gente aporte a sus locales, que aporte cuando entienda que hay gastos. Es lógico que una persona observadora y bueno, usted no pone dinero. Está claro, que cuando lleve ya tiempo y entonces comprenda de que le empiezan a caer materiales en sus manos, cuando comprenda que vamos a un congreso o a hacer un seminario y de dónde sale el dinero, usted siquiera aporta. Y la coordinación económica además lo van a llevar en esas comunidades, una persona que elige entre todos. Así que queremos dejar muy claro que no hay trasfondo económico. Las comunidades ellas se organizan desde su punto de vista
publicar este número. Entonces, lo que os quería preguntar, porque yo miro el libro de la comunidad, quizá no sea en este libro, sino en otro folleto que nos habéis pasado, que son 100 preguntas sobre la comunidad. Yo creo recordar, cuando escribí sobre esto, que ahí hablaba algo así como de 60 o 80.000 miembros. Esto ha sido un desarrollo, esto para llegar a los 250.000, ha sido un desarrollo que ha venido, digamos, motivado por esta campaña que habéis hecho. Y esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿esta campaña que habéis realizado aquí en Madrid y en otros puntos de España se ha realizado al mismo tiempo en todo el mundo? Bueno, en realidad lo que hemos realizado, o sea, los números, ese folleto se confeccionó hará unos 6 meses y me parece que el folleto dice 200.000. ¿Cuánto? 200.000. 200.000. Ah, no recuerdo yo que hablaba con ese. De todas formas, ha habido un crecimiento importante. O sea, lo de 60.000 quizá fuera en España. En España salieron en la prensa 60.000 simpatizantes. En realidad en España creo que contaremos alrededor adherentes, o sea, personas que participan regularmente de las actividades, no que van de vez en cuando, sino que participan regularmente, alrededor de los 20.000, 18. No tenemos datos exactos porque incluso hace poco se ha abierto la oficina de información que tiene que ver con el atender a comunidades por correspondencia, porque este trabajo no es necesario que haya un instructor que esté allí, sino que cualquier persona que agarre los materiales puede empezar ella sola a regenerar. Yo era corresponsal de una revista argentina 2001, creo recordar que en esta y en otras revistas se le definía, sino en aquel entonces, como el fenómeno social, político, religioso más importante de nuestra década. Se le mencionaba así, que incluso hablaba de la prensa norteamericana cuando él habló en Mendoza, pero no solamente esto, yo me refería a que parece, según lo que comentaba la prensa de aquella época, según lo que yo mismo he hablado con el propio Sildo, bueno, sus actividades vienen de mucho antes, no solamente sus actividades dentro de este campo, sino de otros campos como el campo esotérico, el desarrollo interior, o el campo a cualquier otro nivel. Digamos que es autor no solamente de esta, sino de numerosas obras, aparte de haberse desarrollado en otros campos como incluso el gimnástico, ¿no? Habiendo recibido premios como gimnasta.